Che, me meto con el temita de hoy. A ver, ¿acerco un poquito más o está bien así? Ay, acerqué demasiado. Ahí se ve perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, la historia de las intervenciones yanquis en Latinoamérica y la compilación pequeña que hice, la ordené cronológicamente más o menos. La ordené cronológicamente. En ese sentido, em, KFA, busca. Ahí, la KFA es el grupo de amigos de Corea del Norte que existe en toda Latinoamérica. Y de Cuba, Cuba Debate, Juventud Rebelde y demás. Bueno, retomo el tema, me meto con el tema de historia. Bueno, estas intervenciones yanqui en Latinoamérica, les quiero aclarar algo. Yo no puse todas las intervenciones norteamericanas porque no todas son militares. Ha habido intervenciones norteamericanas en los sistemas de salud, ha habido intervenciones norteamericanas de tipo comunicacionales, digo, ha habido de todo tipo intervenciones norteamericanas en Latinoamérica, pero estas que puse son estrictamente de carácter militar o de derribo de gobiernos, por intervención militar de ellos o por hostigamiento. Así es que usé el... Ah, no sabía lo de Wikipedia. Qué cagada, bueno, lo hubiera buscado ahí. Me tomó un re laburo. Bueno, no importa, si falta alguna me lo dicen. Entonces, ¿cómo las historicé? ¿Cómo las historicé? Alrededor de cómo están ordenadas cronológicamente y las características. Puse un pequeño resumen de cada uno, pero podemos ampliar cada una. Para arrancar, esta es una que... es una que, digo, todos conocemos, que como a mediados del siglo XIX en un movimiento secesionista al principio, pero luego ya patente violento, Estados Unidos le robó la mitad de su territorio y quizás un poquito más, los mexicanos del chat me sabrán decirlo, le robó a México la mitad de su territorio. La mitad de su territorio. Entonces me parece que eso está bueno recordarlo siempre como se le robó el terreno de Texas, California, incluso una parte de Oregon a México, digo que eran parte integrante del Estado mexicano y eran parte integrante de México por derecho previo, porque Estados Unidos comprendía las colonias allá por el Atlántico, no por el Pacífico. Entonces, me parece que hay que nombrarlo acá. Alex lo recuerda. Esto me parece que es... y quiero nombrar algo sobre esta apropiación y esta invasión de Estados Unidos. Esta política de anexión que tuvo Estados Unidos con México es que le dio la posibilidad, de potenciarse económicamente. Estados Unidos no sería lo que es sin este robo que llevó por delante de México. Me parece que antes de seguir igual quiero nombrarles algo. Busquen y lean lo que es la doctrina Monroe, promulgada en 1824 por el presidente de Estados Unidos en ese momento, donde se empieza a hablar de América, toda América, Latinoamérica incluida y demás, para los americanos. Y esta política está bueno tenerlo claro. eh, Después lo voy a pasar. Está bueno tenerlo claro y yo lo quiero recordar. Estados Unidos arrancó con su política de anexión hacia el resto de Sudamérica. Progresivamente comenzó por México y siguió por Centroamérica. Y me parece que si hay un lugar donde Estados Unidos ha causado daño, muerte y ha tenido intervenciones brutales, es en Centroamérica. Esto no hay que olvidarlo, porque todo el mundo nos dice hoy, ay, qué pobre Nicaragua, ay, qué pobre Honduras, ay, qué pobre El Salvador. Sí, señores, pero fíjense las intervenciones militares de Estados Unidos recurrentes sobre estos países para ponerle tiranos, como fue en su momento Anastasio Somoza. Ya en 1854, o sea, hace ya ciento... mirá, no sabía lo que tira Wostrad acá en el chat. Em,
hace un poco más de 176 años, ya la Marina de Estados Unidos arrancó interviniendo en Nicaragua. Eh, y puso un gobernador títere como William Walker, que fue nefasto para la historia de Nicaragua y fue el tipo que construyó esta matriz que heredaría Somoza y que tanta sangre le costó. Acá hay otra invasión nombrada. Ya vamos. Antes de que termine el siglo XIX. em, Mira, no los, José, eso estaba preparando un video sobre Malvinas, sobre ese tema. En tercera invasión que podemos nombrar en el siglo XIX, hay más, yo no las recogí bien, ojo. Estados Unidos invade Puerto Rico y Cuba, ya se quedaría con Puerto Rico de una forma ilegal. Y bueno, Cuba sufriría mucho tiempo la intervención yanqui, digo, después de haber sufrido una intervención española brutal, digo, de ahí podemos entender la lucha política y el ideario de José Martí como el ideario de la independencia y la revolución cubana. Acá en 1901, Cuba siendo ocupada por Estados Unidos, se impone la enmienda Platt, que la realidad es que, bueno, la enmienda Platt, los yanquis están como si siguiera vigente, que es la posibilidad de que Estados Unidos intervenga cuando quisiera en Cuba. Esa es una de las consecuencias. Es como dice Cata, lamentablemente Cuba era el prostíbulo de Estados Unidos, lamentablemente, pero eso se terminó porque llegó un tal Fidel Castro y el pueblo cubano llegó al gobierno. 2 años después, ahí me parece que hay que tener en cuenta una cuestión que no lo nombra acá. O sea, sí lo nombré, pero lo puse un poquito. Estados Unidos en 1903 no invadió directamente Panamá, pero sí instigó para que esa pequeña franja de territorio, digo, durante el gobierno de Teddy Roosevelt, esa pequeña franja de territorio se independizara de lo que era Colombia, que antes había sido la Gran Colombia, y se convirtiera en un patio trasero de su política. Desde 1903 en adelante, Estados Unidos gerenció el canal de Panamá, que es un paso estratégico, y por otro lado mantuvo una ocupación militar con su personal en Panamá. No nos olvidemos. No nos olvidemos que ahí mismo en Panamá estaba emplazada la Escuela de las Américas, en la cual durante los años 60 todos los terroristas de Estado de nuestro continente, aprendieron las técnicas de tortura. Creo que lo nombro más adelante. Vamos 3 añitos después. Sí, la JP Morgan financió la obra. No lo puse acá, lo tengo que agregar. 1906. Estados Unidos usa la enmienda Platt y ocupa militarmente Cuba nuevamente. Nuevamente se termina la independencia cubana, vuelve la intervención norteamericana en Cuba. 1908, amenaza, ahora no me acuerdo el nombre del presidente, gana un presidente que llevaba como parte de su política nacionalizar el canal de Panamá. No era el Che Guevara ni nadie el tipo que ganó la elección, no me acuerdo ahora el nombre, pero llevaba como política nacionalizar el canal de Panamá para que, digo, algo que estaba en territorio panameño, manejarlo los panameños. Bueno, los yanquis intervienen militarmente porque eran elecciones malas. ¿Les suena que esas elecciones no legítimas Estados Unidos interviene militarmente? No sé, de algún lado me suena. Nicaragua, nuevamente, a pesar de tener gobiernos títeres y demás, Estados Unidos ocupa militarmente Nicaragua nuevamente, las principales ciudades y demás. ¿Por qué? Porque el gobierno de Adolfo Díaz, un títere de Estados Unidos, estaba ahí muy mal porque no solo personas como Augusto Sandino, sino otros más como Farabundo Martí, después busquen su historia también, hacían tambalear ese gobierno que era una sucursal de Estados Unidos. Estados Unidos, cuando te pone un presidente
títere, muchas veces ni siquiera te deja su ejército. Se va y si ese presidente títere no puede reprimir a la población, bueno, vuelve cuando está mal. Esta invasión yo no la conocía, pero no lo sabía. En 1914 Estados Unidos ataca a Veracruz. No conocía yo este hecho histórico, hoy me sorprendí, no lo sabía. Siempre se aprende algo nuevo. ¿Cuántas intervenciones venimos contando? Vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervenciones en menos de 100 años. En menos de 70 años, 9 intervenciones. Vamos con 1915, plena guerra mundial. Hola Steffi Bro, gracias por estar. 1915, primera guerra mundial, todo el quilombo en el mundo. Estados Unidos ocupa Haití y se queda hasta el año 1934. Digo, entiéndase que Haití está separado ahí nomás de República Dominicana y Estados Unidos tiene muchos intereses en toda la isla. Digo, en toda la isla. Acá Ricardo, eh, eh, José y demás están recordando las empresas que se aprovecharon de estas invasiones. Y yo lo quiero volver a decir, lo dije en la editorial y todo. Cuando Estados Unidos lleva su ejército, detrás van sus empresas. Eso siempre hay que recordarlo. Fíjense en Irak, si no, lo que pasó. El programa de reconstrucción de Irak, que fue un gran negocio para los contratistas yanquis. Bueno, ahí, con lo que estamos viendo, 1912 en Nicaragua, se quedan hasta 1933 los marines. Entran en 1915 en Haití y se quedan hasta 1934. Ya estamos viendo una política de ocupación de Estados Unidos. No solo una intervención para sacar a tal o cual mandatario y poner un títere. En muchos casos dejan instalados sus fuerzas militares para poder garantizar la gobernabilidad de todos esos títeres que tienen. Bueno, República Dominicana, les nombré un poquito lo de Haití. Acuérdense que al lado está República Dominicana. Marines estadounidenses ocupan el país y se quedan hasta 1924. O sea, toda la isla, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama la isla, si alguien me lo puede tirar en el chat, la isla donde está Haití, República Dominicana, ocupan toda la isla durante 20 años como si fueran los dueños de la isla. Panamá, nuevamente. Estados Unidos ocupa Panamá para poder supervisar las elecciones panameñas. Así que bueno, como los yanquis pueden garantizar sus elecciones, también invaden países para garantizarlas. Isla La Española, no quería decirlo porque pensé que se llamaba así Cuba antes, pero no se llamaba Cuba así. Honduras, ahí al ladito de Nicaragua. 1924 invaden Honduras para ayudar a que en Honduras haya tranquilidad. Digo, terminada ya la Primera Guerra Mundial. Esto lo quiero nombrar porque me parece que es importante. Nicaragua, 1926. Estados Unidos decide crear la Guardia Nacional. Augusto César Sandino se opone y crea un ejército popular para combatir a los ocupantes. Este es el origen de un proceso de rebelión popular del pueblo nicaragüense contra la Guardia Nacional, que era un ejército de represión corrupto del clan Somoza, que terminó... Un día voy a contar cómo murió Anastasio Somoza en Paraguay porque es muy interesante el operativo de cómo hacen justicia y lo matan a Somoza. La Guardia Nacional actúa como una fuerza armada despótica que reprime al pueblo nicaragüense hasta que la revolución sandinista triunfa y la termina desarmando y deja de existir. Reo Tommy, mañana tengo que ir a ver eso, papá, te mando un gran abrazo, bebé. Sos un capo, Tommy, gracias por todo, loco. Vamos con otro caso que también digo trajo Tachito Somos así. Después quiero hablar uno de estos días el operativo de cómo fue ajusticiado, porque es interesante. Dominicana, 1930, República Dominicana. Arranca la dictadura de Trujillo, dura 31 años más, siempre aguantada por Estados Unidos. Busca en el caso de las hermanas Mirabal, es una muestra de lo que estaba pasando en República Dominicana. El caso de las hermanas Mirabal, las compañeras que tenemos en el chat seguro lo conocen, pero búsquenlo, es muy interesante, hasta una película muy linda sobre eso.
vamos con esta intervención que por ahí puedo situar para mí como la más dolorosa desde el sentido de pertenencia, que fue el asesinato de César de Augusto Sandino en Nicaragua, un libertador que su leyenda vive hasta el día de hoy, en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y la realidad es que igual hay un tema ahí. ¿Saben cómo lo matan a Sandino? De una forma, la verdad que da mucha bronca. Somoza lo cita a Sandino a negociar un alto al fuego porque Sandino tenía una guerrilla con la cual atacaba a los norteamericanos que estaban en territorio nicaragüense y atacaba a la Guardia Nacional. Digo, era una guerrilla de liberación nacional, una guerrilla, el ejército de hombres y mujeres libres, le decía Sandino. Era una guerrilla que atacaba a los norteamericanos y que los puso en jaque en su momento, atacaba a la Guardia Nacional. Y bueno, Sandino, un tipo que quiso llevar una salida acordada a la situación, fue a negociar con Somoza y cuando va a negociar lo asesinan. Y nada, el rol de Estados Unidos ahí fue claro porque lo odiaba a Sandino Estados Unidos por una cuestión muy simple. Es un tipo que había puesto en jaque a los marines norteamericanos. Había matado a muchos. No lo nombro porque, a ver, no lo nombro como tal porque no tengo claro en qué momento hubo intervención militar estadounidense en la vida interna de México, en la Revolución Mexicana. Digo, no lo tengo bien claro. No lo tengo bien claro y la verdad que tengo que fortalecer un poco la lectura sobre ese tema. Pero lo puedo incorporar. Lo tengo que incorporar. Lo tengo que incorporar. Entiéndanse que a veces me encantaría ser perfecto, pero puedo fallar, amigos y amigas. Gracias Invencible por el follow. Pero esto está hecho para que ustedes puedan incorporar, chicos. Yo lo voy a socializar. 1941. Panamá. Sacan al presidente de Panamá por un golpe de Estado organizado por Estados Unidos. Y acá lo nombro, 1946, Estados Unidos crea la Escuela de las Américas en Panamá. Digo, y saben el rol, se los recuerdo, en esa escuela en la cual Estados Unidos entrenó a personas como Videla y a todos los militares que hicieron un desastre en nuestro continente. Todas las dictaduras militares y todos los torturadores aprendieron ahí cómo torturar. Los marines estadounidenses le enseñaron a nuestros militares cómo combatir y cómo asesinar a su pueblo. Y eso pasó porque Estados Unidos tenía una ocupación militar de Panamá. 1952, el golpe de Estado de Batista, orquestado por Estados Unidos. Necesitaban poner un hombre fuerte que manejara la situación de Cuba. Guatemala 1954, lo tiraban acá, el rol de la United Fruit Company, que que derrocó ya con un... Ahí, y acá me parece que no lo incorporé, en Guatemala también hubo una intervención militar del ejército norteamericano. No solo hubo un golpe de Estado interno contra Jacobo Arbenz, también hubo una intervención militar yanqui en Honduras. ¿Por qué digo fue esta intervención militar en Honduras? Muy simple, Jacobo Arbenz tuvo la mala idea y era un tipo que estaba llevando reformas muy tímidas, digo, no estaba haciendo una revolución socialista, pero sí un proceso de reformas en Guatemala. Le metió un poquito la mano en el bolsillo a la United Fruit Company, que es gente que tenía a los indígenas y a los trabajadores guatemaltecos sometidos, viviendo en las peores condiciones, cosechando las bananas de una manera, nada, gente que vivía en la miseria más extrema. Bueno, Arbenz quiso poner un freno a eso, fue depuesto por un golpe de Estado, porque donde está la CIA está la United Fruit Company, donde está la CIA está los grandes capitalistas norteamericanos. Cuba, 1960, este ya lo conocemos más. Arrancan las acciones. Arrancan las acciones posteriores al triunfo de la Revolución Cubana en 1960, con Eisenhower, el mismo tipo que se ocupó de meter a Estados Unidos en la guerra de Vietnam a través del envío de asesores en Vietnam, se ocupa de
arrancar con una política de guerra y terrorismo, porque digo, una política de terrorismo, digo, han volado aviones, como el caso del avión de Cubana de Aviación que fue volado en Barbados, han llevado enfermedades a Cuba, han bombardeado Cuba, han hecho mil cosas para destruir Cuba. Bueno, eso arrancó con la política de Eisenhower contra Cuba socialista. 1961, la derrota de Playa Girón, cuando Estados Unidos quiere invadir por mar con un grupo de mercenarios que ellos financiaron y entrenaron, un montón de gusanos que se habían ido de Cuba, gente de Batista, narcotraficantes y toda esa mierda que se fue de Cuba gracias a la revolución, toda esa mierda que todavía vive en Miami y se ocupa de vender falopa y de estar con el crimen organizado en en Miami. Bueno, toda esa gente trata de invadir Cuba nuevamente y es derrotada en 72 horas en Playa Girón. Y la verdad que todos conocemos la historia y es maravillosa y es muy heroica. Lo que hizo el pueblo cubano no tiene nombre en relación a que los primeros en... Y esto es un dato, no me quiero detener a contar de la batalla de Playa Girón, pero un día podemos ver un documental o algo porque es muy interesante como hecho militar también lo que pasó en Playa Girón. Es muy interesante entender que el primer freno a los mercenarios que trajo Estados Unidos, el primer freno no se lo puso el ejército cubano, se lo pusieron las milicias populares, se lo puso el pueblo cubano con un fusil al hombro. Eso es el poder popular, eso es protagonismo popular. La defensa no lo hizo solo un ejército, la hizo... Vamos a tener que agregar varios, Ricardito, con lo que vos me tirás. Vamos a tener que recordar eternamente lo que hizo el pueblo cubano, bancándose esa agresión y derrotándola en tiempo récord. Esta intervención, que por ahí es la menos nombrada, digo, el golpe de Estado contra João Goulart, una persona que se recuerda en Brasil hasta el día de hoy como un presidente desarrollista. Sí, estuvo el gordo Cook, sí, estuvo John William Cook peleando en Playa Girón. Y fue destacado, a pesar de que John William Cook no tenía una gran formación militar, fue un tipo destacado en los combates, arriesgó bastante su vida. 1964, golpe de Estado promovido por Estados Unidos que derrotó a João Goulart, un presidente que había encarado un proceso de desarrollo industrial muy importante en Brasil. Al día de hoy es recordado. La invasión inglesa, te referí, Panchito. Un día podemos hablar de eso, también muy interesante. 1965, República Dominicana, otra vez invade República Dominicana Estados Unidos, esta vez en 1965. Manda que ya con la salida de de Trujillo del poder, fue elegido Juan Bosch democráticamente. Y bueno, este presidente no le cerraba mucho a Estados Unidos, por lo cual envió 40.000 marines y mató a 3.000 dominicanos. Digo, no nos olvidemos porque esta intervención es como que es de las más olvidadas de Estados Unidos. Todos nos acordamos de lo que hizo en Bahía de Cochinos, nos acordamos de lo que hizo en Vietnam, pero esta invasión del año 65 es como la menos recordada realizada por Estados Unidos acá en nuestro continente y costó la vida de 3.000 compatriotas dominicanos. Exactamente. Hay un... Quiero hacer una reflexión de lo que tira acá Leandro, porque es interesante esto. Todo el mundo viene y nos dice, ay chicos, ¿cómo pueden apoyar regímenes socialistas que se defienden violentamente o que utilizan la violencia para preservar sus fronteras o que son dictatoriales? Vienen y nos dicen eso. Y, no, y vos le decís, che, y entonces el capitalismo se impone de manera pacífica, ¿no? Obvio. Muchachos, cada vez que los intereses de los capitalistas están en peligro, pasan invasiones norteamericanas, pasan golpes de Estado, pasan genocidios. Eso es lo que sucede cuando los intereses de los capitalistas están en peligro. Entonces, si hay algo que se impone a sangre y fuego es el capitalismo. Pero esto tiene una explicación muy simple.
esto tiene una explicación muy simple, por qué el capitalismo solo se puede imponer con guerra. Porque los pueblos no quieren ser sometidos, es muy simple. Cuando un pueblo elige una vía de desarrollo socialista para ser independiente, la intervención militar, los golpes de estados, eh, tienen ese error de volver a encauzarlo en el capitalismo internacional dependiente en el cual los países se tienen que desarrollar como se los dicta Estados Unidos o cualquiera de las potencias extranjeras. No, no tienen nombre mis gatitos. Entonces, seguimos. Voy a ver si hago un videito sobre lo que pasó en República Dominicana para subir al TikTok y que se enojen los incels. Guatemala, un año después, nuevamente, y esto está bueno explicar la situación que pasamos, que pasó Guatemala en el año 66. Frente al gobierno títere que había puesto... no, Chile no se va a hacer socialista, va a iniciar un proceso de discusión de su constitución, no más que eso. Pero posiblemente pueda tener puede ser puede ser que Chile tenga un presidente comunista en los próximos 2 años. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Un día vamos a hablar de eso. Año 1966, Estados Unidos manda boinas verdes, manda asesores, manda milicos. ¿Para qué? Para que el ejército guatemalteco se pueda oponer a la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca, que es un partido revolucionario de Guatemala que inició una rebelión popular contra el gobierno déspota que había instalado Estados Unidos después de derrocarlo a Jacobo Arbenz. Digo, está bueno recordarlo. En Guatemala hubo un genocidio de la misma forma que lo hubo en Honduras, de la misma forma que lo hubo en Nicaragua, de la misma forma que lo hubo en El Salvador, y de esos 4 genocidios que entre los cuales digo murieron miles de indígenas, miles de campesinos, miles de personas humildes, digo que vivían de trabajar la tierra y fueron borrados del mapa, cortados en pedazos, asesinados de forma brutal. Detrás de esos 4 genocidios estuvo Estados Unidos, entrenando y poniendo las armas para que los asesinos se llevaran puesto a los pueblos. Acá lo englobé un poquito, le puse fecha y demás, pero la Operación Cóndor, todos los golpes de estados. ¿Sabes qué tuvo que ver Estados Unidos en la campaña del desierto? Y te lo voy a nombrar. El Winchester. La campaña del desierto fue una campaña exitosa porque el ejército argentino se armó de un nuevo arma que era el fusil Winchester, que daba la posibilidad de disparar una vez tras otra, y fue como la diferencia técnica que llevó que el ejército argentino pudiera derrocar asesinar en masa y someter a los indígenas que vivían en el sur de nuestro país. Hizo el gran negocio de las armas Estados Unidos Estados Unidos hizo el gran negocio de las armas vendiéndole al ejército argentino para la campaña del desierto. Eso es otra historia. Operación Cóndor, década del 70 y el 80. Los golpes de estados acá los tengo nombrados, no los quiero... no quiero meterme en uno por uno, pero me voy a meter Banzer en el caso de Bolivia, Hayes en el caso de Brasil, Pinochet en el caso de Chile, Stroessner en el caso de Paraguay, Bordaberry en el caso de Uruguay, Videla en el caso de Argentina. Es una muy buena pregunta, Axel. ¿Sabes qué es una muy buena pregunta, Cata? El principal negocio de Estados Unidos, hay que entender algo, es el sector financiero, no la venta de armas. Digo, Estados Unidos vive de someter financieramente a otros países y vive de someter financieramente a su propia población. Era lo que nombrábamos al principio. El negocio de armas en el mundo está más repartido. La exportación de armas. Digo, hay países que son muy grandes productores de armas, como República Checa, Vietnam, Chile mismo produce armas y exporta. España tiene una gran producción de armas y la exporta. Suecia también tiene una gran producción de armas y la exporta. Está bueno decirlo esto.
Pero Estados Unidos tiene un gran negocio que es venderse a sí mismo armas. El negocio de Estados Unidos no es tanto venderlo en el exterior, es vendérselo a sí mismo. Y vos imagínate, la venta la venta de armas, digo, la venta de armas en Estados Unidos es tan grande que vos imagínate el mercado civil y lo que es peor, digo, el mercado de armas en cada intervención militar que hacen ellos. Vos imaginate que los misiles que tiran ellos, los aviones que usan ellos, salen miles de millones de dólares. ¿Sabés cuánto? Y este número sí lo tengo, y para los zurdos que no se bancan los datos lo tengo. ¿Sabes cuánto cuesta un año de guerra en Irak para Estados Unidos? ¿Cuánto costó? Este número es de 2009, ¿eh? No lo trasladen ahora. ¿Saben cuánto costó un año de guerra en Irak para Estados Unidos? 1 billón de dólares. 1 millón de millones de dólares. Eh, sí, 1 millón de dólares. Eso es lo que salió un año de guerra muy activo, el de 2009 en Irak. Eso es lo que costó. Para que te des una idea, la plata que mueve. Dale, Axel, te mando un gran abrazo, papá. Hacer una guerra para cobrar un plan. 1 billón, no, estamos hablando de 1 millón de millones, Pablito. 1 millón de millones, sí, chicos, 1 millón, no 100.000 millones de dólares. No 100.000 millones de dólares, 1 billón, o sea, 1 millón de millones, eso salió. Eso es lo que costó. No estoy hablando de 100.000 millones de dólares, estoy hablando de 1 billón. Porque imagínate, digo, a ver chicos, los gastos militares de Estados Unidos son brutales. Después un día los vamos a hablar y los vamos a poner en números y se van a caer de culo. Bueno, Operación Cóndor. Esto está bueno, retomo el tema. Esto está bueno recordarlo porque pareciera que Videla, Pinochet llegaron de la nada. O sea, los golpes de Estado de Estados Unidos no tuvo nada que ver. Digo, Kissinger no organizó el golpe de Estado de Chile. El embajador norteamericano en Argentina nunca se reunió con Videla, nunca se reunió con las tres armas. Nunca pasó nada de eso. Cuando en realidad el rol del Plan Cóndor y de poner gobiernos militares en el cono sur y en toda Sudamérica, tiene un doble rol. Y quiero nombrar este doble rol para que no nos olvidemos nunca y no nos confundamos y nadie nos confunda. El primer rol y el primer objetivo de los golpes militares, el primer rol de los golpes militares en el cono sur de la Argentina, el primero fue terminar con un proceso de transformación y de participación de masas que era común a todo el continente, un movimiento estudiantil revolucionario, un movimiento obrero revolucionario, digo, fijémonos lo que era el movimiento obrero argentino en los 70, el movimiento obrero chileno en los 70, el movimiento obrero brasileño en los 70, estuvimos al borde de que en todo el cono sur se hicieran revoluciones socialistas. En Argentina tuvimos personas como Agustín Tosco, en Chile tuvimos personas como tuvimos personas como Salvador Allende, en Uruguay tuvimos personas como Rodney Arismendi, tuvimos grandes dirigentes de masas, grandes dirigentes de masas, grandes procesos de participación popular, tuvimos rosariazos, tuvimos cordobazos, tuvimos hechos de masas en todo el continente, marcado por un movimiento obrero que no se dejaba llevar puesto y que no solo defendía sus derechos, tenía conciencia política de la necesidad de tomar el poder. Eso pasaba en toda Latinoamérica y particularmente en el cono sur era muy fuerte porque tanto Argentina, Chile, Uruguay y Brasil tenían una clase obrera industrial muy grande. Y para que ese proceso de transformación, ese proceso revolucionario y que ese proceso revolucionario haya avanzado y de alguna forma fuera parado, fue responsabilidad de Estados Unidos. Digo, nadie quería una revolución socialista en la Argentina, en Chile, en Uruguay, porque en el tablero norteamericano era la muerte. Fíjense, se metieron hasta las orejas para ganarle... Hola Agustín, ¿cómo estás, papá? Estaba hablando justo de Latinoamérica.
se fueron a Vietnam y se metieron hasta acá en una guerra para pelear por Vietnam, imagínense lo que serían capaces de hacer en Latinoamérica. Entonces, eso es lo que vino a frenar el golpe, el movimiento obrero revolucionario, el movimiento estudiantil revolucionario que teníamos en el cono sur. Y el segundo rol fue destruir, y me parece que es lo importante, destruir ese movimiento obrero le dio la posibilidad de instalar un modelo neoliberal donde se transforme la matriz productiva de Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, de todos nuestros países, de ser una matriz productiva con un grado de desarrollo industrial a ser una matriz financiera, a que nuestros países dejen de estar industrializados y pasen a ser países con servicios, con producción primaria, que Argentina sea solo el campo, que Bolivia sea solo la extracción de hidrocarburos, que Chile sea solo el cobre. Eso es lo que vinieron a instalar. Y para eso mandaron, Estados Unidos promovió los golpes, pero también Estados Unidos mandó a sus halcones económicos. Mandó a sus halcones económicos. Ya lo nombré 1000 veces, he hecho video todo. Recuerden, chicos, en Argentina y en Chile se pusieron economistas manejados por Milton Friedman y la Universidad de Chicago. Todo para destruir nuestra matriz económica productiva. De eso se trató la Operación Cóndor. Está bueno recordarlo siempre. 1980. El Salvador. Estados Unidos se mete a full en la guerra civil salvadoreña. Había dos contendientes. Por un lado, un gobierno déspota aliado a Estados Unidos, y por otro lado el Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es un frente popular, un frente de trabajadores, campesinos, estudiantes y gente trabajadora, que frente a esta política de sometimiento al imperialismo yanqui inicia una guerra de guerrillas muy grande, masiva, muy popular, muy interesante de estudiarla, y Estados Unidos no puede dejar que su patio trasero, Centroamérica, que es al lado de ellos, pueda triunfar una revolución como la que había triunfado en Nicaragua. Porque en Nicaragua para 1980 ya había ganado la guerra el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Vamos con otra intervención que está buena recordarla, que es cómo Estados Unidos financió la contra nicaragüense. ¿Qué era la contra nicaragüense? Una fuerza paramilitar que atacó a la Nicaragua sandinista. Reagan bajó mucha plata para armar narcotráfico, lo mismo que mueven siempre ellos, criminales, narcotraficantes, ex militares que les gusta vivir de la corrupción, de explotar a su pueblo. Bueno, armaron un ejército que atacaba al recientemente edificado gobierno sandinista de Nicaragua, que inició una política de independencia nacional y desarrollo nacional. El Frente Sandinista terminó con el analfabetismo, inició una reforma agraria, todo lo que hace un país cuando quiere iniciar un proceso de independencia económica. Ronald Reagan, su respuesta fue atacarlo militarmente, financiar narcotraficantes y toda esa gente con la que le gusta rodearse Estados Unidos. Granada, año 1983. Granada, para los que no saben, es una islita así muy chiquitita, en el medio del Caribe. En el medio del Caribe vive muy poca gente. No me acuerdo, ahora cuánta gente vive, pero vive menos de 200.000, 300.000 personas. 200, acá en 200, viven muy pocas personas. Habían elegido un presidente, Maurice Bishop, un tipo muy idóneo que venía de un pensamiento socialista bastante moderno, incluso no muy pegado a lo que es la ortodoxia, y es una isla del Caribe muy pequeño y Estados Unidos no pudo tolerar que tuviera un gobierno de corte independiente. Cuba y Fidel eran muy amigos de Maurice Bishop, a tal punto que Cuba lo ayudó a terminar con el alfabetismo, un país que vivía en una extrema pobreza y demás. Bueno, Estados Unidos no pudo tolerar que Granada tuviera un desarrollo político independiente y demás. Lanzó la operación. Bueno, Pentana, te mando un gran abrazo, papá. Maurice Bishop es derrocado y en el medio del golpe de Estado, que el golpe de Estado de Maurice Bishop no lo hace solo Estados Unidos, lo hace un aliado de Maurice Bishop, eso también es una realidad.
como en el caso de Tomás Sankara. Nada, 7.000 soldados norteamericanos entran a Granada, hacen un desastre, matan 100 personas, entre ellas varios cubanos, particularmente mataron obreros de la construcción cubanos, que habían ido a enseñarle sobre logística y demás a un país que era extremadamente agrario como era la Granada de Morris Bishop. 1989, la invasión de Panamá, otra vez Estados Unidos agarra, invade Panamá porque Antonio Noriega, y acá me preguntaban el tema del narcotráfico, digo, Estados Unidos siempre ha regenteado todo lo que son las rutas del narcotráfico en el Mar Caribe, digo, por eso su apoyo a alguien como Álvaro Uribe, y por eso cuando Noriega se le ocurrió meterse un poco en ese negocio, invadieron Panamá y lo sacaron a Noriega, que era un hijo de puta, un asesino, un mala leche, un déspota y un lumpen, que le gustaba más la cocaína que cualquier otra cosa, pero bueno, es el tipo de gente con el cual se rodea Estados Unidos. Bueno, sacando eso, igual lo invaden, ¿y qué hacen? Matan 3.000 panameños. Matan 3.000 ciudadanos de Panamá en una invasión ilegal, como todas las que hacen. Acá seguimos con las invasiones a Haití, digo, se repitieron, digo, en el 94 se mete Estados Unidos en Haití, hace una pequeña invasión para garantizar el traspaso de mando a Aristide. Todo eso pasa. Pero ¿qué pasa? Aristide, que no es un santo de mi devoción ni nada, a pesar de su apoyo estadounidense, en un momento se le da vuelta a Estados Unidos, no hace nada muy loco, pero se le da vuelta a Estados Unidos. 2003, ¿qué pasa? Hacen otro golpe de Estado, esta vez apoyado por Estados Unidos. O sea, vuelve a pasar lo mismo que pasó con personas como Saddam Hussein o como Noriega. Sus aliados se le dan vuelta, Estados Unidos invade para sacarlos nuevamente. Y lamentablemente Haití, desde ese momento al día de hoy, vive una situación de violencia generalizada, no tiene infraestructura, está destruido. ¿Quieren hablar de capitalismo? Hablemos de Haití, no de la Gran Manzana ni de Manhattan. 2002, intento de golpe de Estado a Chávez. Hay un documental muy hermoso que se los voy a dejar acá, se llama La Revolución no será televisada, sobre este golpe de Estado y cómo los medios actúan en este golpe de Estado. Es muy interesante, si puedan mírenlo, muy, muy lindo. Lo que pasa es que Estados Unidos organiza este golpe de Estado contra Hugo Chávez, y la realidad es que el golpe de Estado es derrotado por el pueblo venezolano y por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero ¿qué sucede? En el medio del golpe de Estado se elige un gobierno de transición de esos que le gusta a Estados Unidos, y Estados Unidos lo reconoce. Digo, el gobierno golpista al toque Estados Unidos lo reconoce. Y bueno, después cuando Chávez, a través del poder de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la movilización del pueblo venezolano, retoma el poder, Estados Unidos se queda pedaleando en el aire porque su gobierno títere se desmorona. 2003, golpe de Estado, nueva intervención militar en Haití. Esto siguió en 2004 para sacarlo a Aristide. Destruyeron Haití. Digo, Haití estaba mal y le hicieron peor. Y bueno, ya saltamos a Bolivia en el 2008, cuando Evo Morales derrota un intento de golpe de Estado con 2 masacres en Beni y otra en Pando, donde se asesinan a indígenas, esta costumbre de mierda que tiene la derecha boliviana, de asesinar a las compañeras y los compañeros de los movimientos sociales, particularmente indígenas, por el odio de clase que tienen, por la basura que son. Ese golpe de Estado después saltó que había mucha plata de la USAID. La USAID es una fundación que utiliza Estados Unidos para inyectar plata en esas fundaciones que después le gusta, que utilizan para armar golpes de estados. Honduras 2009, otro golpe de estado, esta vez diferente. El ejército hondureño agarra y secuestra al presidente Manuel Zelaya, lo saca
ponen un gobierno títere y ¿qué sucede? Estados Unidos lo reconoce. Desde ese momento Honduras vive en una situación anárquica, una situación de violencia terrible. Al día de hoy subsiste esa situación en Honduras, que es mucho más grave que la que pasa en Venezuela, pero bueno, los medios hablan de Venezuela, Venezuela y Venezuela, pero en Honduras tenemos un montón de compatriotas que salieron a pie. Eh, eh, un montón de personas que salieron a pie desde Honduras y se fueron caminando hasta Estados Unidos. Terrible, terrible lo que pasa en Honduras y al día de hoy subsiste por personas como Porfirio Lobo. 2010, rebelión policial contra Correa, es derrotada, pero vuelve a aparecer que Estados Unidos está detrás de la rebelión policial. Y esto se los quiero nombrar para que no se le pase de vista a nadie. Los golpes policiales como el que se intentó dar en su momento en la Argentina hace poco, el golpe policial contra Correa, el golpe policial que se dio en Bolivia, tiene sentido y se lo quiero explicar por una cuestión muy simple. Estados Unidos dejó de prestarle atención a las Fuerzas Armadas de los países porque las Fuerzas Armadas dejaron de tener crédito social, o sea, dejaron de ser respaldadas socialmente, luego de lo que fue el Plan Cóndor, y empezaron a poner plata, asesores, pagar cursos, llevarse gente a entrenarse a Estados Unidos. Empezaron a meterse en las fuerzas de seguridad. Y eso cuajó, por ejemplo, en 2010 o en el golpe de Estado que hubo en Bolivia el año pasado. Prestemos atención que mucha de la formación de nuestras fuerzas policiales, gracias por seguirme Vicante, gracias por seguirme Euphoric, mucha de la formación política y táctica que se le da a las fuerzas de seguridad latinoamericanas es en Estados Unidos. Hay que prestar atención a eso. Parte de ser independiente es no mandar más a nuestras fuerzas de seguridad a formarse a Estados Unidos. Eso es importante. Paraguay 2012, golpe de estado parlamentario y de tipo judicial contra Lugo. Estados Unidos, después salta la ficha de que Estados Unidos fue quien sentó a todos los sectores de la derecha paraguaya a negociar. 2013, Nicolás Maduro electo presidente de Venezuela. En ese momento arranca el ataque económico más duro contra la revolución bolivariana. Quienes hemos podido ir a Venezuela lo hemos conocido. Eh, es feo, es grave, muchas veces hay cosas que no se consiguen y por este bloqueo económico, por la política de guerra que hay en la frontera con Colombia, pues está siendo agredido militarmente. Militarmente, digo, todo el tiempo está siendo agredido Venezuela. Que los venezolanos no armen una guerra es porque son buena gente y porque entienden que la paz es lo mejor, pero la realidad es que están siendo agredidos todo el tiempo. Hay que informarse bien de lo de Venezuela porque si no podemos decir cualquier estupidez. 2014, la guarimba en Venezuela, matan 43 personas, un montón de gente a la cual le mete plata en el bolsillo a Estados Unidos. Los guarimberos de Venezuela, otra vez vemos como Estados Unidos le pone plata en el bolsillo a narcotraficantes, a criminales y a todo ese tipo de personas para desestabilizar un gobierno legítimo como el de Venezuela. Le cuesta la vida a 43 personas. Vamos ahora, el impeachment contra Dilma Rousseff, en el cual Bolsonaro jura y vota en nombre de un militar torturador, eso nunca hay que olvidarlo. Estados Unidos también detrás de este golpe, entendamos que Brasil es un país muy importante para Estados Unidos en el Cono Sur y es muy importante para nosotros. 2017, Venezuela, vuelve la guarimba y esta fue más grave. Con tácticas ya violentísimas contra la población civil, ni siquiera digo atacan la Fuerza Armada, atacan a la población civil, Voluntad Popular, Leopoldo López, ese tipo que ahora está en España y se hace el exiliado político, fue responsable del asesinato de 120 personas en Venezuela, y lamentablemente se fugó. No sé si tendría que estar vivo Leopoldo López. Vamos a hablar del Mercosur porque es un tema importante, Panchito. 2019, nuevas elecciones en... Eso quería hablar de... Gracias, Vicante, por estar, papá. Qué bueno, gracias por estar, amigo. Gracias por tu reflexión, papá.
Eh, Ahora me meto con lo de Colombia porque no le puse fecha, por eso no lo anoté. Pero quiero nombrar dos cosas. Eh, no lo puse con fechas, lo de Colombia. Pero sí lo quería nombrar. Sí, anda por Madrid Leopoldo López, digo. Lo vuelvo a recordar, digo, Leopoldo López y el Partido Voluntad Popular le pusieron plata en el bolsillo junto a Estados Unidos a un montón de narcotraficantes, ladrones, o sea, lo peor escoria de la sociedad. Le pusieron plata en el bolsillo para que salieran a matar gente, a matar funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como la organización criminal que son. Y hoy Leopoldo López va y se hace el exiliado político en España. Está bueno recordarlo. 2019, no reconocen el gobierno de Nicolás Maduro. Vicante, el estallido social de Chile, me parece que se tuvo una vía, me parece que es importante que haya cuajado en iniciar un proceso de discusión de una constitución en Chile. Eso es muy importante porque es importante que el pueblo chileno encuentre la forma de escribir una constitución que acerque o dé la posibilidad de que se abran discusiones en la sociedad chilena. Una nueva constitución en el caso de Chile no te va a arreglar el problema de salud, no te va a arreglar el problema de educación, pero sí va a abrir la discusión ni el problema de las pensiones. Eh, eh, Exactamente, Brian, es como decís. La posibilidad de que los chilenos puedan tener un proyecto político que no esté frenado por una constitución de mierda, eh, por una constitución de mierda, y pueda abrir un proceso de discusión en la sociedad chilena, donde todos los chilenos puedan discutir qué queremos para salud, qué queremos para educación, qué queremos para pensiones, qué queremos para el trabajo, qué queremos para el desarrollo nacional. Es un proceso que está abierto y eso es lo interesante. Y lo que importa es lo que vaya a decir la sociedad chilena. Sí, de una, viva el comandante Chávez, papá. Bueno, 2019, ya todo los gobiernos, los aliados de Estados Unidos dicen que Venezuela es una dictadura, bla bla bla. Cuando tuvieron elecciones, bueno, ¿saben qué podemos decir? Que las elecciones de Venezuela, en las cuales fue electo Maduro en dos oportunidades, son más transparentes que las que están teniendo Estados Unidos ahora. Eso lo podemos asegurar todos. Digo, me parece que ni Agustín Laje puede decir que las elecciones de Estados Unidos son más transparentes que las de Venezuela. Por lo menos en Venezuela hubo más de dos candidatos, por lo menos en la de Venezuela ya al otro día sabían quién ganó. Por lo menos en la de Venezuela no se culpa a la oposición de fraude. Digo, no, la verdad que Venezuela le podría enseñar un poquito cómo hacer unas elecciones a Estados Unidos. La verdad, porque es vergonzoso. Bueno, y con esta quiero terminar. Sé que me falta arreglar y quiero ampliar lo que tiró Santi, lo de Colombia, me parece que es importante. La operación Gedeón, que fue una invasión marítima con mercenarios en La Guaira, muy cerca de Caracas. Y la verdad que le salió re mal porque los cagaron a tiros a todos, como corresponde cuando invaden tu territorio nacional. La operación Gedeón fue una... Sí, es como decir, Panchito. Fue una operación militar pagada por Estados Unidos, pagada por Guaidó también y por todos los sectores financieros venezolanos que quieren llevarse puesto al gobierno, y donde hubo hasta marines involucrados, hubo mercenarios que eran parte de los marines, una empresa llamada Silvercop que participó de esa invasión. Lo importante es que les recabió, los recagaron a tiros y hay un marín, un ex marín, que está en este momento preso en Venezuela. Y ahí podemos historizar hasta el día de hoy algunas de las intervenciones más importantes de Estados Unidos en nuestro continente. ¿Cuántas son? No las conté, son un montón. Pero miren, la verdad que hicimos rápido y estuvimos como una hora hablando de las intervenciones. La verdad que es vergonzoso. Esto es Estados Unidos, chicos. Esto es Estados Unidos. Después voy a mandar ahí al... voy a mandarlo para que el que quiera consultarlo lo pueda consultar. Gracias, Vicante. Lo que hice y... Ah, el Santi. Hay dos cosas que no voy a dejar colgado. Ah, sí, lo voy a tratar de colgar en el YouTube, este Twitch. Lo que quiero decir es que hay varias cosas que no nombré. El plan Colombia y el plan Patriota son dos planes
por los cuales Estados Unidos pone plata en Colombia y también pone asesores. No los nombré porque es algo que ha durado más de 15, 20 años. Pero lo voy a agregar en una corrección que trataré de hacer el día de mañana este material para después poder difundirlo y que ustedes lo puedan consultar o ampliarlo o hacer las críticas que quieran, porque la idea es que tengamos unida y vuelta sobre esto. Voy a tratar de colgar esto sí al YouTube. Sí, va a ir a YouTube, así el que quiere consultarlo lo puede consultar ahí. Pero nada, chicos, el que tenga que ir a descansar, vaya a descansar. Yo tendría que hacer lo mismo. 1:30 de la mañana. Mañana hay cositas para hacer. Sacando eso, nada, espero que les haya gustado lo de hoy.